Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo número 9 de Daniel. Estamos viendo la oración que Daniel está realizando y vimos que es una oración impresionante. A mí me impresiona, es una de las oraciones que más me llaman la atención por su contenido, por las palabras, por la sinceridad, por la honestidad con que Daniel se dirige a Dios. Y de veras que a veces no sé qué nos pasa, pero no tenemos esa sinceridad de confesarle a Dios nuestra situación. Pero Daniel sí lo hace, y lo hace de una forma muy clara, muy impresionante, porque realmente él dice cosas que yo por lo menos pienso que Daniel no estaba dentro de los señalamientos de esas confesiones que él hace, sino que él tenía una vida consagrada al Señor. Sin embargo, él se incluye dentro de esa oración como uno de los pecadores, como uno de los que ha transgredido la ley de Dios y que le ha fallado a Dios y está pidiendo perdón. Y dice así en este versículo 4, dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo. Todos sabemos que orar es hablar con Dios. Entonces, Daniel está hablando con Dios. Y en su oración, él hace una serie de confesiones bien importantes. Que yo creo, hermanos, que vale la pena que cuando nosotros oremos a Dios, lo hagamos de esta manera también, confesando. Y Daniel dice, ahora, Señor, Dios grande. Y démonos cuenta que él empieza exaltando el nombre de Dios. Él se dirige al Señor diciéndole que él es un Dios grande, un Dios digno de ser temido, un Dios que guarda el pacto, un Dios que guarda la misericordia. ¿Para quién? Para los que te aman, no para los que Dios ama, sino que para los que te aman, dice. No solamente te aman, sino que guardan tus mandamientos. O sea, Dios es grande, es digno, Dios va a guardar el pacto y Dios va a guardar la misericordia solo con aquellos que amamos a Dios y que guardamos sus mandamientos. No es para todo el mundo. O sea, cuando dice aquí que Dios guarda el pacto, quiere decir que Él se acuerda de las condiciones que le puso al hombre en su relación con Él, y esas condiciones de Dios hacia el hombre, el Señor las mantiene vigentes. Y eso lo mueve a misericordia, que es lo que vamos a ver más adelante, cómo Daniel aclara este punto y cómo otros textos de la Biblia nos hablan de la misericordia. Pero me llama la atención también de que Dios es así con aquellos que amamos a Dios y que guardamos sus mandamientos, o sea, que ponemos por obra sus mandamientos. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es un atributo divino mediante el cual los creyentes piden a Dios para que tenga piedad por sus pecados
desobediencias y sean perdonados. La divina misericordia es la fe que sienten los cristianos por la misericordia de Dios, creyendo que Él se sacrificó por los pecados de sus creyentes. Eso es la misericordia de lo que está hablando aquí Daniel. Dios no solo hace promesas y pactos, sino que también los cumple. Él nunca deja de cumplir. Por eso dice en una parte de la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿A qué permanece fiel Él? Permanece fiel a sus promesas y a sus pactos. Y Él permanece fiel a sus promesas y a sus pactos porque Dios no cambia, porque Dios es un Dios inmutable y por lo tanto Él es fiel. Él es también un Dios de misericordia. Fue por su misericordia que esta nación de Israel había sido preservada. Si Dios no hubiera tenido misericordia, Israel hubiera desaparecido desde hace muchísimos años. Y es por su misericordia que hemos sido traídos hasta este momento presente, nosotros. Es por su misericordia que Él también nos salva. El profeta Jeremías, escribiendo en el libro de Lamentaciones, en el capítulo número 3, versículo 22, dice lo siguiente: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Qué importante es la misericordia de Dios para nosotros. Si Dios careciera de este atributo de misericordia, ninguno de nosotros estaríamos vivos el día de hoy. Es decir, que Dios es misericordioso, Dios es compasivo, pero Dios también espera que actuemos con seriedad. Es decir, que Dios espera que obedezcamos su palabra. Según el profeta Daniel, el cumplimiento de los pactos, el cumplimiento de los pactos descansa en la absoluta fidelidad de Dios. Esto es importante. Y en el versículo 5, aquí es donde Daniel empieza a hacer su confesión y él se incluye y dice, hemos pecado. Él se incluye como los pecadores. También dice, hemos cometido iniquidad. Agrega, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Cuando yo leo el libro de Daniel, no encuentro que Daniel hubiera caído en pecado. No encuentro que Daniel hubiera cometido iniquidad. No encuentro que Daniel hubiera obrado impíamente, ni tampoco lo veo en una situación de rebeldía, ni tampoco lo veo apartado de los mandamientos de Dios y de sus ordenanzas. Pero en la oración que él hace, él se incluye. Eso nos muestra el carácter y la sinceridad de Daniel y la honestidad, porque él no está acusando al pueblo de Israel. Él se está incluyendo entre los que le han fallado a Dios. Cuando habla de iniquidad, se está refiriendo a una injusticia o a gran maldad en el modo de obrar. Eso es iniquidad. Una injusticia, gran maldad en el modo de obrar. Aquí vemos que dijo, hemos pecado. Daniel se identificó a sí mismo con su pueblo allá en la tierra de Israel cuando se rebelaron contra Dios, lo cual trajo como consecuencia su cautiverio. O sea, la rebelión del pueblo de Israel provocó que Dios los mandara al cautiverio. Quiere decir que el pueblo de Israel violó el pacto de Dios. Cuando el hombre transgrede el pacto de Dios, Dios queda libre de su responsabilidad, de sus promesas y de sus ofrecimientos. Entonces, Él puede permitir que vengan situaciones difíciles en la vida de las personas. Daniel fue muy específico en su confesión. Él mencionó cada pecado por su nombre. Habla de iniquidad, de maldad, de rebelión, de desobediencia
y su negativa a escuchar a los profetas de Dios. Daniel era un profeta y yo no lo veo a Daniel como cerrando sus oídos a la voz de los profetas. Por el contrario, vimos que Daniel se puso a revisar la profecía de Jeremías para saber qué seguía en la agenda de Dios luego que estaban a punto de terminar los 70 años del cautiverio babilónico. Pero Daniel en esta oración pone todos los pecados por escrito. No dejó ninguno fuera de la lista. La confesión significa decirle a Dios exactamente todo lo que hemos hecho. Hermanos, si nosotros creemos que por no confesarle a Dios lo malo que hemos hecho, Dios no lo sabe y no va a actuar, estamos equivocados. Dios lo sabe todo. Pero Dios se agrada cuando nosotros reconocemos que le hemos fallado y confesamos exactamente todo lo que hemos hecho. Tiene que ser una confesión muy específica. No es simplemente decir, Señor, hemos pecado contra ti. Hay que mencionar los pecados que hemos cometido en contra de Dios, así como hace Daniel, hablando de la iniquidad, de la maldad, de la rebelión, de la desobediencia y de no escuchar a los profetas de Dios. O sea, hay que ser específico en nuestra oración cuando estamos hablando con Dios. Debemos decírselo todo en detalle. O sea, detalladamente debemos decirle todas las cosas a Dios. La manera más evidente de la desobediencia del pueblo era que no habían obedecido a los profetas. Recordemos que un profeta hablaba en nombre de Dios. De modo que desobedecer al profeta equivalía a desobedecer la palabra de Dios, que a su vez equivalía a desobedecer al Dios mismo. Alguien dirá, pero hermanos, ya no tenemos profetas en nuestros días. Bueno, físicamente no los tenemos, pero en la palabra tenemos las palabras de los profetas, que es la misma palabra de Dios. Cuando dejamos de cumplir lo que los profetas nos dicen en la Biblia, estamos desobedeciendo a Dios. Estamos tomando una postura de rebeldía en contra de Dios. Tanto reyes como príncipes, padres como hijos, eran culpables del mismo pecado, según lo está señalando Daniel en esta confesión que está haciendo. Spurgeon nos dice esta frase: oh, que nuestras oraciones fueran más allá de la oración, hasta que fueran a agonizar. Hablando de una oración profunda, de una oración que penetre hasta el cielo de Dios. Dice el versículo número 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Es una confesión de Daniel. Como decía, a mí me parece un poco difícil, me cuesta entender que Daniel esté diciendo que no ha obedecido a los profetas, porque claramente se ve que él estaba pendiente de las profecías. Dice que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra, refiriéndose al pueblo de Israel. O sea, los profetas dieron la palabra de Dios de una manera muy clara, muy específica, y la violación o la falta de atención a la palabra de Dios llevó al pueblo de Israel a este cautiverio en Babilonia, del cual Daniel está viendo que se aproxima ya el tiempo final del cautiverio. O sea que los judíos estaban cautivos porque se habían rebelado contra Dios. Sus pecados los habían llevado al destierro, pero Dios es misericordioso, incluso con los rebeldes, si confesaban sus pecados y se volvían a él. O sea, la misericordia de Dios se va a hacer manifiesta cuando el pecador que ha sido rebelde toma la decisión de confesar sus pecados y volverse a Dios. Dios en su misericordia va a perdonar y va a restaurar las vidas de las personas. A través de los años, Dios había enviado muchos profetas para hablar a su pueblo, al pueblo de Israel, pero sus mensajes cayeron en el vacío. El pueblo de Israel no tomó en serio la palabra de Dios
no consideró que aquellos hombres de Dios estaban hablando en nombre de Dios mismo. La verdad era demasiado dolorosa para escucharla. Eso era lo que veían los israelitas, que lo que los profetas decían era una palabra muy dura, muy fuerte, y que les dolía en lo más profundo de su alma oír la palabra de Dios. Pero la palabra era acorde a la actitud de ellos. Sin embargo, Dios todavía nos habla con claridad y con precisión por medio de la Biblia y por los pastores de las iglesias. Algunas veces la verdad hiere y preferimos las falsedades dulces. Hoy en día, hermanos, no todos, pero algunos pastores en diferentes iglesias, para consentir a sus ovejas y para que no se vayan de la congregación, prefieren hablarles cosas falsas, cosas que endulcen sus oídos, en lugar de hablarles la verdad, porque saben que la verdad va a herir. Y la congregación se vuelve un poco, como dijera, ignorante, que no tiene conciencia al saber que su conducta no es la mejor para con Dios y que si se le habla la verdad, va a tomar una actitud que va a ir en contra de él mismo o de ella misma. Fíjense que a partir de los años 1300 más o menos en adelante, el mundo experimentó algo muy importante, porque durante esos primeros 1300 años, excepto el primer siglo, el cristianismo cayó en un oscurantismo. La palabra de Dios se dejó en el olvido. No hubieron hombres que proclamaran el mensaje de Dios y el mundo entero empezó a vivir de acuerdo a sus necesidades, a su forma de vida. Pero aparece un hombre llamado John Hus. Este fue un teólogo y filósofo checo que fue rector de la Universidad de Carolina de Praga. Fue un reformador de la Reforma Protestante. Él fue uno de los principales reformadores protestantes y fue un predicador que se le consideraba como uno de los precursores de la Reforma Protestante. Él nació en el año 1369 en Usinek, Chequia, que era checo. ¿Por qué menciono yo en este momento a John Hus, este teólogo famoso y reformador protestante? Porque él dijo unas palabras muy interesantes para nosotros. ¿Y qué fue lo que dijo John Hus? Dijo: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Eso le costó a John Hus que lo metieran en la hoguera y lo mataran. Fue un mártir de la fe que prefirió morir a adaptarse a la conducta pecaminosa de la gente de su tiempo. Les habló la verdad del evangelio y eso hizo que la gente lo calificara como un hereje y lo quemaron vivo. ¿Cuántos John Hus nos hacen falta hoy en día en nuestras iglesias? Gente con principios, gente con temor de Dios, gente que no se acobarde en hablar la verdad de la palabra de Dios, gente que le diga a las iglesias, les señale su pecado y les haga entender que si no se vuelven a Dios, que si no se arrepienten de su vida pecaminosa, irán a parar al infierno. Nosotros tenemos una expresión, una frase que decimos:
Mientras Dios nos dé vida, nos dé energía, nos dé salud y nos permita predicar su palabra, en la iglesia Puerta de Esperanza, predicaremos sin importar herir con la verdad, a besar con la mentira. Ya esto nos ha costado algunas críticas muy fuertes a nosotros y algunos han abandonado la congregación porque no soportan que se les predique la verdad. Quieren que les endulcemos el oído cuando abiertamente están violando flagrantemente la palabra de Dios. Pero Daniel fue uno de estos hombres, como John Hus, que habló sinceramente, habló la verdad en su tiempo y señaló el pecado en que se encontraba el pueblo de Israel. Y les dice en el versículo 7, tuya es, Señor, la justicia. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Mire qué sincero Daniel, qué tremendo, qué verdades tan profundas y tan hirientes está diciendo. Está acusando a todo hombre de Judá, a todos los moradores de Jerusalén, a todo Israel, los de cerca y los de lejos. Y dice que a todas las tierras, en todas las tierras a donde los has echado. Hermanos, qué terrible que Dios haya echado a su pueblo a todas las tierras, los sacó de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque eran hombres injustos, eran hombres pecadores, eran hombres que no habían oído a los profetas, hombres que no eran sinceros en su relación con Dios, por lo cual Dios los echó por su rebelión, por haberse rebelado contra Dios. Y hoy mucha gente se rebela contra Dios. Si uno hiciera una estadística de cuántas personas existen en las diferentes congregaciones, nos quedaríamos asombrados de saber cuántos están dejando sus congregaciones y yéndose a otras congregaciones, no porque no se les predique la verdad, sino al contrario, porque se les predica la verdad. Entonces buscan congregaciones donde les apañen sus pecados, donde les toleren su rebelión, donde los feliciten por ser hombres pecadores, carnales, inmaduros, que nunca llegan a entender la verdad de la palabra de Dios. Daniel sabía que el pecado de Israel no era la culpa de Dios. Dios era absolutamente justo y sin culpa. Cualquier confusión de rostro le pertenecía a Israel, no a Dios. Por eso Daniel está diciendo, nuestra es la confusión. J. Edwin Orr nos da un buen principio para gobernar la confesión. Este hombre dijo, si pecas en secreto, confiesa en secreto. Admite públicamente que necesitas la victoria, pero los detalles quédatelos para ti mismo. Si pecas abiertamente, confiesa abiertamente para quitar los bloques de tropiezo por parte de aquellos que han entorpecido. Si has pecado espiritualmente, entonces confiesa a la iglesia que ha sido un estorbo. ¿Qué es pecar espiritualmente? Cuando abandonamos la oración, cuando ya no hay amor en nosotros, cuando la incredulidad nos ha invadido, cuando nos dedicamos a criticar a los líderes de la iglesia o a los mismos hermanos. Esos son pecados espirituales. Entonces hay que confesar a la iglesia que hemos sido estorbo para la iglesia. Cuando dice todo Israel, los de cerca y los de lejos, se está refiriendo al pueblo de Israel que había sido esparcido
pero no había tribus perdidas. Hoy se dice que hay 10 tribus perdidas. Las tribus no están perdidas. Para Dios no están perdidas. Dios sabe a dónde las echó. Y de ahí va a hacer que vuelvan a Israel en aquel día solo el remanente que Dios se ha preservado. Algunas de las tribus estaban cerca de Daniel, ahí en Babilonia, y en otras se encontraban lejos, pero Dios sabía dónde estaban. Dios sabe dónde están. Para Dios no están perdidas. Él no dijo que estuvieran perdidas, pero esas tribus estaban o están diseminadas, como dice el versículo, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. La rebeldía es algo terrible a los ojos de Dios. Y nosotros qué fácil nos ponemos rebeldes en contra de Dios. El versículo 8 dice nuevamente Daniel: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. ¿Qué dijo en el 7? Nuestra es la confusión de rostro. Insiste Daniel y dice: nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. O sea, toditita la nación se había rebelado contra el Dios de Israel, el Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Ahora, desde los reyes hasta el más pequeño de ellos se habían rebelado en contra de Dios. Y por eso Daniel dice: porque contra ti pecamos. Por eso nuestra es la confusión de rostro. Hasta este punto, observemos cómo Daniel contrastó la bondad de Dios con el pecado de Israel. Él contrastó su justicia con la confusión de rostros, es decir, con su vergüenza. Ellos habían sido esparcidos a causa de su rebelión y ofensas contra Dios. Por eso habían sido esparcidos. Ellos merecían el castigo que habían recibido. Y Dios había sido justo al enviarles al cautiverio. Dios había sido justo y seguirá siendo justo. Dios estaba en lo correcto. Ellos o nosotros somos los que estamos equivocados. Cuando dejamos de lado la palabra de Dios, cuando violamos la palabra de Dios, nosotros estamos actuando equivocadamente. Estamos poniendo la cabeza en la guillotina. Si Dios no perdonó al pueblo de Israel, tampoco a nosotros lo hará. Porque Dios es justo, porque su justicia llega hasta ese punto, a ese nivel. Versículo 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Insisto en que Daniel se está incluyendo entre todo el pueblo que se ha rebelado contra Dios, pero está señalando claramente que Jehová nuestro Dios, de él es tener misericordia y que él puede perdonar. O sea, no importa qué tan grave sea la rebelión, si nos volvemos a él y le pedimos perdón, él en su misericordia nos va a perdonar. Él lo va a hacer porque así es la naturaleza de Dios, porque eso está dentro del pacto de Dios. Misericordia y perdón son dos acciones que Dios muestra cuando hay arrepentimiento en el corazón de sus hijos. Lo difícil es que nosotros reconozcamos que le hemos fallado a Dios. Lo difícil es que vengamos delante de Dios y nos humillemos delante de él y le pidamos perdón, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Porque, hermanos, tenemos que reconocer que somos pecadores, que le fallamos a Dios en todo momento, por lo cual debemos estar en oración, clamando a él, pidiéndole perdón, reconociendo nuestros pecados, confesando nuestros pecados y confesándolos específicamente, no generalizando el pecado,
sino siendo específicos de decirle, te he fallado en esto, te he fallado en lo otro. El profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es que, hermano, uno se queda asombrado de ver el carácter de Dios, de ver cómo Él, aunque le fallamos de una forma terrible, Él siempre se acuerda de su misericordia y nos perdona. Si nos humillamos, Él nos perdona. Si confesamos nuestro pecado, Él nos va a perdonar. El salmista dice en el Salmo 103, versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ya vimos que son iniquidades, ¿verdad? Son injusticias, ¿verdad? Entonces Él es quien perdona todas tus injusticias, el que sana todas tus dolencias, todas tus enfermedades. El versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, pero es grande en misericordia. El versículo 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. O sea, es una misericordia eterna y su justicia sobre los hijos de los hijos. Versículo 18 dice, sobre los que guardan su pacto, sobre los que cumplen con su pacto, sobre los que se acuerdan de sus mandamientos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Cuando uno guarda el pacto de Dios y pone por obra sus mandamientos, entonces Dios va a tener misericordia cuando nos acerquemos a Él confesando nuestros pecados. Él va a ser misericordioso y nos va a perdonar y nos va a sanar. Versículo 10. Sigue diciendo Daniel, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. No obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de los siervos, de sus siervos, los profetas. Hermanos, es que la palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Todo lo que los profetas expresaron y están escritas en ese libro, eso es la palabra de Dios. Cuando dejamos de cumplir con eso, estamos desobedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios. Y entonces nos estamos exponiendo a que nos eche a cualquier parte del mundo y que vengan situaciones difíciles como el cautiverio que sufrió el pueblo de Israel. 1 Samuel 15:22. Mire qué importante lo que dice aquí el profeta Samuel. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Se complace Dios, hermanos, de nuestros rituales? Aún de dar nuestras ofrendas o los que dan diezmos en sus iglesias. ¿Se complace Dios tanto en eso? ¿Se complace Dios en los que ayunan 10, 20, 40 días? ¿O de aquellos que se encierran y hacen una serie de rituales cuando están desobedeciendo a Dios? Dice Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Prestar atención a qué? A la voz de Dios. Prestar atención a la palabra de Dios es mejor que presentar sacrificios en el altar del sacrificio. A Dios no le interesa eso. Para Él es más importante que le obedezcamos. Porque la desobediencia, mire cómo la compara Samuel. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Tremendo, ¿eh? Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea rey. Una sentencia terrible para el rey Saúl.
Por haber desechado la palabra de Dios, Dios lo desechó a él. Si el Señor hizo eso con Saúl, a quien él había escogido y que había sido ungido para ser rey, ¿qué cree que nos va a pasar a nosotros si desechamos la palabra de Dios? Hermano, estaríamos fuera de razón si creemos que Dios no va a actuar cuando nosotros desechamos su palabra. Cuando no nos importa lo que la palabra de Dios diga y hacemos en contra de lo que la palabra nos está mandando, Dios nos puede desechar. Dios, cuando nosotros rompemos las reglas del pacto, Dios queda libre de cumplir aquel pacto que él hizo con nosotros. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley. Mire, todo. No había ni uno solo que hubiera cumplido la ley. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. ¿Y qué pasó con Israel por haberse apartado y no obedecer la voz de Dios? Dice, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Lo está diciendo un profeta, uno de los más grandes profetas de Dios. Por haberse apartado para obedecer la voz de Dios, cayó sobre el pueblo de Israel la maldición de Dios. Hermanos, eso es lo peor que le puede pasar a una persona, que la maldición de Dios caiga en su vida. Y se ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, contra él pecamos. Es una oración que contiene una confesión importante de un hombre de los más importantes de la Biblia, de uno que la misma Biblia dice que si Daniel estuviera en la tierra y Dios enviara mortandad en la tierra, solamente él se salvaría por su justicia, pero que nadie más se podría salvar por la intercesión de Daniel, porque contra él hemos pecado. O sea, el pecado es personal, no es colectivo. Es entre cada uno de nosotros y Dios. Y el pecado es lo que hace separación entre el hombre y Dios. ¿Cuánta gente está hoy en día pasando situaciones difíciles por haberse rebelado contra Dios, por haber pecado contra Dios? ¿Cuánta gente está sufriendo por eso? No hablo de las personas que por una prueba de Dios están pasando una crisis de salud. Estoy hablando de los que han pecado contra Dios. Y algunos, quizás porque la vida les ha sonreído y han alcanzado un éxito económico o laboral, piensan que esa es la señal de que Dios los está bendiciendo, aunque se han apartado de Dios. Recordemos que no solo Dios provee bendición a las personas. El diablo mismo provee recursos a sus seguidores. ¿Qué fue lo que el diablo le dijo a Jesús allá en el desierto? Todo esto te daré si postrado me adorares. Le estaba ofreciendo la fama, la riqueza del mundo, porque Satanás sabe también cómo atraer a la gente hacia sí mismo. O sea, no creamos que cualquier situación de éxito en la vida proviene de Dios, puede provenir de Satanás mismo. Hay que discernir, hay que saber de dónde están proviniendo los recursos y las situaciones favorables, porque puede ser que no sean de Dios. Yo no digo que Dios no bendice, Dios bendice y bendice mucho, bendice de una manera extraordinaria. Si no, miremos al rey David, miremos a Salomón, miremos a Abraham, miremos a Job. ¿Cuántos hombres de Dios el Señor los engrandeció, les dio riquezas abundantes por su fidelidad? Pero Satanás hace creer al hombre también que es bendición de Dios cuando el hombre abandona a Dios, abandona su palabra y empieza a prosperar. Cuidado, eso es peligroso. Deuteronomio 28:15, Dios les había advertido al pueblo de Israel: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿qué va a acontecer? Lo vamos a ver.
para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. ¿Qué es lo que va a acontecer? Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Mire qué tremenda advertencia Dios le ha hecho al pueblo de Israel. Y en el momento en que Daniel está haciendo esta oración, el pueblo de Israel se encontraba exactamente en esta postura, que no estaba procurando cumplir los mandamientos ni los estatutos de Dios, sino que se había rebelado en contra de Dios, había caído en una desobediencia gravísima, por lo cual las maldiciones de Dios habían caído sobre ellos y les habían alcanzado. Deuteronomio 28:36 dice: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. El Señor, dice aquí, te llevará a ti y a tu rey a naciones que no conociste. Era lo que estaba pasando Israel, estaba en Babilonia, una nación que no conocía. Estaban ahí sirviendo a dioses ajenos, estaban ahí adorando al palo y a la piedra. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 28:36 se estaba cumpliendo en ese momento en la vida de muchos judíos. La voz de Jehová había hablado al pueblo por medio de los profetas. El profeta era la voz de Jehová en medio del pueblo. Además, Dios había dado su ley por medio de Moisés. Aquella ley, o sea, la Torá, revelaba el carácter y las santas demandas de Dios, pero el pueblo había transgredido los límites de dicha ley. Hermanos, si bien es cierto que estamos en la dispensación de la gracia, los principios bíblicos y las consecuencias que podemos sufrir por quebrantar la ley de Dios nos pueden alcanzar. Nos pueden alcanzar. Que estemos en la gracia no quiere decir que Dios haya dejado de ser justo. Sino, si Dios no fuera justo, no fuera Dios. El versículo 12 dice Daniel, y él ha cumplido, o sea, Dios ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, dice Daniel. Dios ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron. ¿De qué manera? Trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, contra la nación santa, contra el pueblo santo de Dios, que se había rebelado en contra de él. Dios había cumplido lo que ya leímos ahí en parte de Deuteronomio 28. Dios había prevenido al pueblo de las consecuencias de violar su palabra y de transgredir su ley. Los había prevenido. A causa de la desobediencia de la palabra del soberano, una gran calamidad había sobrevenido al pueblo, a saber, las desolaciones de Jerusalén, la destrucción del templo, la muerte de sus reyes, la muerte de mucho pueblo de Israel, de muchos judíos. Y ahora por 70 años, la ciudad de Jerusalén y la tierra de Palestina eran testigos elocuentes de la realidad del juicio de Dios. Ahí está la historia, nos confirma que esto fue un hecho, fue una realidad en aquel tiempo. Sigue diciendo la palabra de Dios en la advertencia que le hace al pueblo de Israel. Levítico 26:38. Y pereceréis entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. 39. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Versículo 40. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Esto era lo que Daniel estaba haciendo en ese momento, confesando la iniquidad de él y del pueblo de Israel
porque habían prevaricado en contra de Dios. Se habían apartado de Dios. Entonces Daniel, reconociendo estos textos de la ley, de la escritura, decide orar a Dios y confesar el pecado de él y de su nación. Dice el versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Daniel lo está confesando, hermanos, no hay que aclarar mucho. Daniel está diciendo que lo que están pasando, ese cautiverio babilónico, es el cumplimiento de la violación de la palabra de Dios, de la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. Hasta ese punto, ninguno del pueblo de Israel había implorado el favor de Jehová. Pero Daniel sí lo está haciendo. Y está implorando el favor de Jehová para convertirse, dice, de nuestras maldades y entender tu verdad. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, hermanos, entender la palabra de Dios? Se nos ha predicado por muchos años la palabra de Dios y persistimos en la misma forma de pecar, en la misma forma de conducta, en vivir como vive el mundo y no entendemos la verdad de Dios. La frase para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad expresa la idea de arrepentimiento de pecado. El entendimiento de la verdad debe provocar en el hombre un deseo genuino de arrepentirse de sus pecados. No es simplemente, hermanos, del diente al labio de decir que le pedimos perdón a Dios. Debe de haber un dolor en el corazón de saber que hemos ofendido a Dios y eso debe de provocar que nos acerquemos a Dios constreñidos, que nos duela el alma, nos duela el corazón, nos duele el espíritu de saber que hemos ofendido a Dios, de sentir cómo hemos hecho que Dios haya entristecido por nuestra mala conducta y arrepentirnos. Mientras Daniel confesaba su pecado y el pecado de Israel, él recordaba el pecado de no hacer oración. Aun cuando ellos se enfrentaban a una gran prueba y calamidad, Israel no oró por el favor de Jehová. Mire, estaban ciegos. No tenían conciencia. Quizás sus conciencias se habían endurecido. Ya no les lastimaba su conciencia, no les hacía ver que estaban en problemas con Dios. Y es que eso pasa. Cuando la persona persiste en pecar, en pecar y en pecar, el Señor permite que la conciencia de esa persona se endurezca y después la palabra de Dios no hace ningún efecto en la persona. Ni mucho menos que sienta el deseo de orar a Dios para pedir el favor de Dios. Esa es una situación gravísima, que fue lo que le pasó a Saúl. Cuando Saúl vio que ya Dios no le hablaba ni por profeta, ni por ninguna manera, fue a buscar a la pitonisa para ver si la pitonisa le hablaba. Y ese es el proceder de la gente cuando ya Dios le da las espaldas, cuando Dios ya no habla con una persona, esa persona empieza a buscar otras formas para calmar su conciencia. Pero no va a haber nada en el mundo que calme la conciencia, sino es el perdón de Dios y la misericordia de Dios. El versículo 14 dice, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. También, ¿por qué? Porque no obedecimos a su voz. Dos porqués. Porque Jehová es justo en todas sus obras y porque nosotros no obedecimos a su voz. Eso lo está diciendo Daniel. Esa es la confesión de Daniel con respecto al pueblo de Israel. La frase Jehová veló sobre el mal significa que las maldades del pueblo no habían pasado desapercibidas delante de Dios. Jamás va a pasar desapercibido delante de Dios nuestra mala conducta, nuestro pecado.
El soberano sabía lo que el vasallo hacía y lo previno del mal que vendría sobre él. Lo previno, pero cerraron sus oídos y tuvieron que ir al cautiverio 70 años, hermanos, no fueron 70 días ni 70 horas, fueron 70 años cautivos en Babilonia, cuando venían de una experiencia de más de 400 años de cautividad en Egipto. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel que no entendía, que no quería entrar en razón? ¿Por qué la obstinación de seguir violando la ley de Dios? Daniel habló de cómo Dios trataba de que Israel se volviera a él. Aún después de un desastre, no querían obedecerlo. Dios todavía se vale de las circunstancias. Otras personas, y más importante todavía, se vale de la Biblia para que regresemos a él. Y aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué tiene que hacer Dios para que entendamos y nos arrepintamos, hermano? ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Hay algo más que Dios debe de hacer para que nosotros entremos en razón? ¿Para que dejemos de ser obstinados? ¿Para que cambiemos nuestra forma de vida? ¿Para que dejemos el pecado? ¿Para que nos apartemos del mal? ¿Para que lo busquemos a Él? ¿Para que leamos su palabra? ¿Para que lo adoremos? ¿Qué tiene que hacer Dios para que nos arrepintamos? Yo creo que Dios ya lo hizo todo. Cuando envió a su Hijo, fue lo último y lo más grande que Dios hizo. Lo dio en rescate por nosotros. Permitió que Él sufriera lo indecible para no castigarnos a nosotros. Pero si tenemos en poco la sangre de Cristo y la pisoteamos, ya no hay más sacrificio que hacer por el pecado. Ahí habremos llegado al final de nuestra vida espiritual y aún de nuestra vida física. Porque no hemos reconocido, no hemos reflexionado, no hemos considerado la voz de Dios. Sigue diciendo Levítico 26:41. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. ¿Cómo es posible que había necesidad de mandarlos al cautiverio con los enemigos para que se humillara su corazón y hasta entonces reconocer el pecado? ¿No? ¿Cómo es posible? Se necesita no tener cerebro para llegar a esos estados. El 42 dice, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y asimismo también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Solo si reconocen su pecado, Dios se acordará de sus pactos, no solo de un pacto, en este caso de 3 pactos, para bendecir al pueblo de Israel y regresarlos a su tierra. Dice el 43, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Ya no queremos más palabra, ya no queremos más predicación. Háblenos, hermanos, de la prosperidad. Háblenos de cosas bonitas, de cosas agradables. No nos esté amenazando. Ya nos cansamos de sus amenazas. Ya no queremos seguirlo oyendo. Ya el maná ya nos aburrió. Ya no queremos maná. Bueno, si ya no queremos maná, Dios va a suspender el maná. Cuando ya no haya maná, el pueblo va a morir de hambre, porque ya no tendrá maná. En este caso es el maná espiritual, que es la palabra de Dios. Cuando se acabe la palabra de Dios, el pueblo morirá. Porque dice Pablo que en los postreros días muchos tendrán comezón de oír doctrinas de demonios, de oír falsedades, de oír mentiras, de espíritus de engaño, porque les habrá fastidiado la palabra de Dios.
Levítico 26:44. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo los desecharé. Yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque Dios no puede invalidar su pacto. Cuando el pueblo se arrepienta, aunque estén en tierra de enemigos, dice que Él no los va a desechar, porque yo Jehová soy su Dios, el Dios de misericordia. 45. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, lo que le prometió a Abraham. Se va a acordar de su pueblo, aunque estén en tierra de enemigos. Cuando los saque de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. 46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. El pueblo había olvidado que fe y obediencia al soberano son elementos imprescindibles para gozar de sus bendiciones. ¿Qué es imprescindible para tener la bendición de Dios? Fe y obediencia a Dios. Si tenemos fe y obedecemos a Dios, ni lo dude, Dios le va a bendecir de una manera que usted jamás se ha imaginado. Muy bien, hermanos. Hemos llegado al final, nos vamos a quedar hasta aquí. La próxima semana seguiremos con el versículo número 15 de esta oración de Daniel, una oración importantísima, que no solamente fue importante para Daniel, sino que para el pueblo de Israel de aquel tiempo, sino que ha sido una oración importante a través de los años para cualquier persona. Y hoy es una oración importante para la iglesia, para nosotros. Si no aprendemos de esta oración y no reconocemos las verdades que Daniel está confesando, difícilmente nosotros vamos a tener una situación que cambie nuestra mala conducta o mala forma de vida. Yo les dejo el tiempo si ustedes quieren hacer alguna pregunta y luego terminamos leyendo la oración sacerdotal. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.